La biodiversidad de México. Este es un tema muy importante porque desafortunadamente como ciudadanos, como personas, no tenemos desarrollada esta cultura de la prevención y respeto a la naturaleza. Entonces este tema va ligado precisamente a esa situación, que aprendamos a valorar la biodiversidad y lo que nos ofrece, así como lo que involucra. Por eso vamos a revisar el concepto de la biodiversidad, que es. Estamos muy acostumbrados a definir a la biodiversidad como la variedad de especies que existe en el mundo, por ejemplo. Y no, eso es una respuesta parcialmente correcta. O sea, sí tiene que ver. Pero, ¿qué involucra entonces esa diversidad de especies? Y eso es lo que vamos a revisar. Esa diversidad de especies involucra tres aspectos. La variabilidad genética. Vamos a encontrar que en una especie hay una variedad de genes. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque los genes son estas características que expresan los organismos. Y estas características podemos verlas como el color del pelaje en los animales, la textura, el tamaño, la forma del organismo, por ejemplo. Tenemos ejemplo en el hámster, ¿no? Hay hámster que son pequeñitos, hay hámsters que son muy grandes, los cuyos, por ejemplo, el pelaje, algunos son lacios, otros son como más rizaditos, ¿sale? Y todas esas características vienen de los genes, de esta variedad genética. Los tigres, por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos de que son el blanco, el de Bengala, ¿no? Y hay variedad en ellos, por ejemplo, el tipo de rayas, la orientación de las rayas, el grosor, el color. El elote, por ejemplo, también tenemos muchas especies y mucha variedad de genes en ellos, porque, por ejemplo, el cacahuacincle tiene otros genes que le dan la característica de tener un grano más grande. En cambio, el elote común tiene granos más pequeños. Y en las mariposas también, la monarca, ¿no? Sus colores tienen un patrón, sus manchas. Y hay otras mariposas que no tienen manchas, sino que son lisas y de un solo color. Y hay otras que son moteadas, y hay otras que son muy grandes, y hay otras que son muy pequeñas. Todas esas características son evidencia de la gran variedad de genes que hay en los organismos, y que al final son parte de la biodiversidad. Bien, la variedad de ecosistemas de los cuales forman parte las especies. Ya vimos que hay una variedad genética en las especies. Ahora vamos a ver que hay una variedad en los ecosistemas donde habitan esas especies. ¿Qué ecosistemas podemos nombrar ahorita? Pues el bosque mesófilo, la selva, el desierto y los océanos. El bosque mesófilo y la selva son dos bosques parecidos porque ambos son húmedos y ambos son bosques, vaya la redundancia, y en ambos hay gran disposición de agua, por lo que normalmente llueve mucho. Esa característica del clima, de que llueva mucho, trae beneficios, porque al haber mayor disposición de agua, hay más probabilidad de sobrevivir. Entonces puedes encontrar una gran variedad de organismos. ¿Cuál es lo que los difiere? En el bosque mesófilo el clima es muy frío y eso a veces limita el crecimiento de alguna población de flora, por ejemplo, o que se adapten organismos a esas temperaturas tan bajas. Por otro lado, en la selva el clima es muy caluroso, es muy tropical, entonces puedes encontrar gran variedad de organismos, desde aves hasta mamíferos, de plantas, insectos, enormes cantidades de organismos, porque es cálido y porque hay una gran disposición de agua. Pasa totalmente lo contrario en el desierto. El desierto es muy caliente y hay poca disposición, de agua. Entonces eso limita la sobrevivencia. Pero eso no quiere decir que no encontremos variedad de fauna y flora. Sí,
hay organismos que están acostumbrados a tener una limitación de líquido. Y entonces puedes encontrar, por ejemplo, a los cactus. Ellos absorben grandes cantidades de agua cuando la hay y eso les asegura su sobrevivencia, pues hasta que puedan volver a tener disposición de agua, ¿no? Hay organismos que se entierran en la arena del desierto precisamente para soportar las grandes temperaturas de calor. Y tenemos el océano, por ejemplo, los mares. Encontramos gran diversidad de flora y fauna marina, peces, algas, ¿no? Grandes mamíferos como las ballenas, los delfines, ¿no? Y por muchos organismos por mencionar, las mantarrayas, los cangrejos, los tiburones, las orcas, ¿no? Ahora, el siguiente aspecto son los paisajes o regiones en donde se localizan los ecosistemas. Vamos a localizarnos un poquito más geográficamente para encontrar estos ecosistemas. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el bosque de Tlalpan. Tlalpan es una de las alcaldías que tienen un clima frío. Entonces, el bosque de Tlalpan se acerca un poquito al bosque mesófilo, pero no es totalmente un bosque mesófilo, simplemente comparten ciertas características, porque es muy frío y porque constantemente hay lluvia. Lo mismo pasa en el Ajusco. ¿Qué pasa cuando estamos en temporadas invernales? El Ajusco neva. Entonces estamos acercando, por ejemplo, a climas de tundra. Tenemos también el templo de la mariposa monarca. Es una reserva de la biosfera, es un área protegida porque ahí la mariposa llega para su reproducción. Cuando en Canadá el clima es frío, ellas necesitan migrar a México para poder reproducirse, porque cuando allá está haciendo frío, aquí en México hace calor. Entonces, eso les da mayor posibilidad de reproducirse y sobrevivir. El frío desafortunadamente limita esa situación. Y por último tenemos las antiguas ciudades mayas, por ejemplo, que se construían en medio de los ecosistemas, ¿no? Literalmente construían sus templos en medio de la naturaleza. Y eso ahora es, por ejemplo, área protegida y patrimonio cultural de la humanidad y que también es parte de la gran biodiversidad que existe en México y en el mundo. Ahora, ¿cuál es la ventaja principal de poder contar con todas estas características que engloba la biodiversidad? Desde los genes, los ecosistemas y las áreas donde podemos localizar los ecosistemas. Bueno, un país que puede contar con todo esto se le conoce como país megadiverso. Un país megadiverso es el que posee una mayor diversidad de flora y fauna. Todos los países megadiversos en conjunto tienen más del 70% del total de diversidad de especies que hay en el mundo. México es uno de esos países megadiversos. Persona extranjera que llegue a México puede encontrarse con grandes y grandes cantidades de flora y fauna y una gran diversidad de ecosistemas, porque afortunadamente México por su zona geográfica cuenta con una variedad de climas. Al norte tenemos, por ejemplo, climas secos y calurosos. Al sur tenemos climas lluviosos, tropicales. Y en el centro de México tenemos climas templados. Y esto hace que haya una gran variedad de formas de vida, de flora, fauna, de zonas, de áreas protegidas inmensas. Y ya mencionábamos Michoacán, que tiene el templo de la mariposa monarca, que es una reserva de la biosfera enorme. Hidalgo cuenta con grandes extensiones de áreas protegidas porque cuenta con una gran diversidad de organismos.
Entonces, tenemos que México es considerado un país megadiverso por la cantidad de flora, fauna, hongos, algas y microorganismos que tiene. O sea, un mar de formas de vida con las que cuenta México. ¿Sale? En el mar, por ejemplo, tenemos gran cantidad de algas macroscópicas, porque son muy grandes, y microscópicas también. ¿Sale? De hecho, gran parte del oxígeno de la atmósfera proviene de la microalga que se encuentra en los mares. De hecho, aquí podemos encontrar, por ejemplo, que hay gran diversidad de hongos, ¿no? De las microalgas, de las algas macro, también hay hongos microscópicos. Tenemos gran fauna marina de peces, de crustáceos, de cetáceos, ¿no? Y de microorganismos como bacterias, protozoarios, infinidad de organismos que podemos encontrar en México. De hecho, en la lista de los 17 países megadiversos con los que cuenta el mundo, México es el quinto lugar. Y hacia eso quiero que ustedes vayan. Entonces es momento de realizar la primera actividad de esta videoclase. Vas a abrir tu libro de texto en la página 172. Vas a leer esa página y me vas a localizar con un marcatextos los aspectos que tiene que contar un país megadiverso para que sea declarado como tal. Son 6. Son aspectos que vienen en 2, 3 renglones. Yo quiero que tú leas cada uno de ellos y cada una de esas características las resumas en una oración. Si la característica número 1 del país, para ser país megadiverso, tiene 6 renglones, lo vas a resumir en un solo renglón. ¿Sale? Léelo las veces que tú necesites hacerlo. Subraya palabras que no conozcas, búscalas en el diccionario, o si tienes la oportunidad de tener internet, búscalas en internet para que puedas comprender mejor esa oración, ese párrafo, ¿sale? Y puedas construir tu oración que defina esa característica. Así le vas a hacer con cada una de las 6 características de los países megadiversos y los vas a escribir en la tabla que aparece en pantalla. Esta tablita la vas a copiar en tu libreta y vas a ir colocando cada oración en cada característica de país megadiverso. Son 6. ¿Vale? Ahora, la siguiente actividad va ligada a lo mismo. Vas a leer la página 173 de tu libro de texto y con base a esa lectura vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué México ocupa el quinto lugar en la lista de países megadiversos? Y esa respuesta la vas a escribir en una carta que va dirigida a México, ¿sale? Entonces, te pongo un ejemplo de cómo la puedes iniciar. Colocas tu nombre, porque tú la estás escribiendo. Para México lindo. Puedes poner lo que tú gustes, pero que sea para México. Puedes, a lo mejor tú dices, no, a mí no me gusta que nada más diga para México. Está bien. O dices, no, que diga México precioso, como tú gustes. Enseguida vas a poner la fecha. Ciudad de México a el día en que estés realizando tu carta, de septiembre de 2020. Yo ya me ando yendo a otras épocas. No. Ciudad de México a de septiembre del 2020. Y empieza el cuerpo de tu carta. Estimado país, me es grato contarte que eres parte de una de las listas de países megadiversos, ¿sale? Y entonces tú comienzas a explicar en esa carta por qué México ocupa el quinto lugar en los países megadiversos. Y por último te despides. La despedida es como tú gustes. A lo mejor dices, bueno, México lindo, me despido, espero te sirva la información, ¿sale? Hagan uso de su creatividad, de todo el talento e ingenio que ustedes cuentan. Confío en ustedes. ¿Sale? Ahora, fíjense bien. Estas 2 actividades son para complementar este tema de los países megadiversos.
Yo ya te dije que es un país megadiverso, también ya te dije que México ocupa uno de los 17 lugares, también ya te dije por qué México es considerado país megadiverso, también ya vimos qué es la biodiversidad, que involucra la biodiversidad. Ahora es momento de que tú investigues un poco sobre estos países megadiversos. Para eso son esas dos actividades. Bien, ahora, para que nosotros podamos comprender la importancia que tiene la biodiversidad, necesitamos tener en cuenta tres aspectos. El aspecto cultural nos dice que los recursos naturales no solo son redituables económicamente, sino que enriquecen y diversifican nuestra cultura. Quiere decir que la biodiversidad está presente en la cultura de México, por ejemplo. Por ejemplo, hay animales que son la figura perfecta para una deidad. ¿Qué es una deidad? Es un dios, ¿sale? En México, en nuestras culturas, tenemos deidades como por ejemplo Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, y tenemos también la Chalchiutototlin, que era un pavo y era considerado como el dios de la enfermedad y de la tempestad, ¿sale? También tenemos el aspecto ético. Dice, éticamente la biodiversidad reviste gran importancia, pues todas las especies tienen derecho a permanecer en el planeta, incluso si muchos seres vivos lo poblaron antes del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos el derecho de asesinar las especies en peligro de extinción, por ejemplo, porque por eso entran en esa categoría, peligro de extinción, porque las estamos depredando de una manera grotesca y acelerada, ¿sale? No le estamos dando tiempo a la naturaleza de reiniciar su ciclo de vida, porque estamos interrumpe ese ciclo con la caza furtiva de animales. Entonces, ahora, hoy en día, ya cuenta la biodiversidad una, con un régimen legal, ¿sí?, que asegura la preservación de esa biodiversidad. Ya no es tan fácil ir a una zona natural a cazar ciertos organismos, porque ahora ya necesitas un permiso, primero para portar un arma y segundo para estar dentro de esa área natural. Entonces, gracias a estas normas, estas leyes que protegen la biodiversidad, es que hemos podido preservar muchos de los organismos con los que cuentan los países megadiversos y el mundo entero. Si no existieran estas leyes, desafortunadamente los niveles de organismos en peligro de extinción se elevarían y llegaríamos a una extinción masiva. Pero afortunadamente contamos con este régimen. Ahora, también tenemos el último aspecto, que es el estético. Estéticamente, de entre todas las cosas que se pueden aprovechar de la biodiversidad está el ecoturismo. El ecoturismo es una modalidad de turismo, valga la redundancia, en la que se asegura el respeto a la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ir a visitar, por ejemplo, las reservas de la biosfera de San Luis Potosí, la Huasteca Potosina, y vas a tener una visita guiada, ¿sale? Son programas que se establecen para que la gente pueda aprovechar de la naturaleza y tener experiencias agradables, siempre y cuando con un régimen de respeto, ¿no?, con ciertas limitaciones y restricciones para que no dañemos la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí te coloco imágenes del respeto a la biodiversidad. Por ejemplo, el Amazonas es uno de nuestros pulmones porque es un ecosistema enorme. Tiene grandes cantidades de terreno. ¿Y qué es lo que pasa?
que desafortunadamente la acción humana lo está deteriorando. A pesar de las leyes y regímenes que hay que prohíben ciertas actividades que dañan a la naturaleza, hay personas que no les importa y lo hacen y están destruyendo ese pulmón del planeta. Entonces, vamos a ese punto. Hay que respetar la naturaleza porque ellos nos brindan a nosotros muchos beneficios que ya mencionamos. Entre ellos, pues este gas principal, el oxígeno. Entonces, volviendo al ecoturismo, que está precisamente diseñado para, en esa línea de respeto, puedes ir y visitar esas áreas protegidas con medidas, con programas de ecoturismo para que puedas apreciar la naturaleza. Les comentaba de la Huasteca Potosina, que es un recorrido hermoso por las cascadas de Tulum, por el jardín de Edward James, el sótano de las golondrinas, ¿no? Las cuevas de Matunzalén. Es una experiencia única y súper hermosa y agradable. Siempre siguiendo las normas necesarias que nos obligan a respetar la naturaleza. Y eso es una de las funciones del ecoturismo. También puedes encontrar, por ejemplo, ecoturismo en las playas de Cancún, de Veracruz, de Chiapas, de todos estos estados de la República Mexicana que son costeros, Michoacán, Mazatlán, por ejemplo, ¿no? Y gran diversidad de, de flora y fauna que encuentras en esas zonas ecoturísticas. Ahora, ya que revisaste qué es la biodiversidad, qué es un país megadiverso, qué involucra a la biodiversidad, qué quiere decir el aspecto ético, estético y cultural de la biodiversidad, y ya que investigaste en tus actividades qué características tiene un país megadiverso y por qué México ocupa el quinto lugar, vas a ordenar tu trabajo de la siguiente manera. En la hoja 1 vas a hacer un separador. Es como una portada. Vas a poner en grande biodiversidad y vas a colocar abajito el aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. ¿Sale? Vas a decorar tu separador con ilustraciones alusivas al tema. Usa toda tu creatividad, que yo sé que es mucha, para que se vea bonito. Después vas a seguir en la siguiente hoja, que es la hoja número 2, y ahí vas a realizar un apunte, ¿sale? Un apunte de esta clase, de todo lo que te conté, de todo lo que te expliqué, vas a resumirlo, vas a escribir los puntos más importantes que tú consideres rescatables de la información sobre la biodiversidad. Y la hoja número 3 es la actividad de las características de los países megadiversos, ¿sale? Que es la tabla que vas a hacer. Y la hoja número 4 es la actividad de la carta a México, ¿sale? Ahí vas a escribir tu carta en la hoja número 4. ¿Qué quiere decir? Que esta videoclase tiene en total 4 hojas que vas a ocupar como evidencia de tu trabajo. Le vas a tomar foto y la vas a mandar a Classroom. Yo te voy a abrir la asignación. Yo te voy a indicar cuándo tienes que entregarlo, ¿sale? Por ahora, preocúpate por realizar tus actividades. Si por algún momento dices, no entendí el tema, puedes regresar el video las veces que tú quieres, puedes consultarlo las veces que tú quieras para que puedas comprender el tema. Y si ni así dices, no, es que ni así entendí. Bueno, pues entonces me escribes en los comentarios tus dudas y con gusto te voy a responder, ¿sale? Bueno, alumnos, espero les haya sido de mucha utilidad esta información. Espero les haya aclarado dudas que les hayan surgido en los programas de Aprende en Casa. Y deseo tengan un excelente fin de semana. Disfruten a sus familias.
cuídense mucho y les mando un abrazo a la distancia. Saludos.